hoy vamos a hablar de los Estados Unidos de América. Vamos a hablar de los Entonces, Estados a Unidos de ver, América, sí señor. exactamente. Entonces, inicie, préndale candela a esto, Ignacio. Bueno, pues vamos a estar hoy aquí hablando de un temita muy interesante y es cómo se rompe el sueño americano. ¿Qué queremos decir con esto aquí? Pues que efectivamente todavía parece ser atractivo irse al gran país del norte, ¿no? Al gran país del tío Sam, a procurarse un mejor destino, una buena vida, a tener un buen salario, a tener con qué, pues también enviarle dinero a la familia, sobre todo en los países latinoamericanos, ¿no? Que es muy usual que el emigrante latinoamericano vaya a Norteamérica, a Europa, para enviar pues el dinero, las divisas. Y bueno, ahí sigue el tema. El asunto es que hay un fenómeno que se está presentando progresivamente en todo el mundo y también muy pronunciadamente pues en los Estados Unidos, que es el fenómeno de las personas sin hogar, de las personas que viven en la calle, ¿no? Los sin techo los llaman en techos. Estados Unidos. Sí. Los sin techo. Entonces, pues hoy, sí, dime Álvaro. No, siga. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo es ese panorama y cómo es esa realidad en Estados Unidos. Que no es tan fácil hacerse allá la vida y que pues hay una realidad inclusive para el mismo, no solamente para el emigrante, sino para el mismo nativo americano, es decir, para el norteamericano, la tiene complicada. Cierto. Nosotros aquí, digamos, no es ni tú ni yo estamos en Estados Unidos, de manera que no tenemos una perspectiva completa, especialmente porque para más o menos darse una idea de este fenómeno de los sin techo en los Estados Unidos, es más recurrente en los estados donde el clima no es tan duro como lo es en Chicago, por ejemplo, o lo es en Nueva York. Entonces, sino donde el clima es un poco más estable, digamos una temperatura más estable, por ejemplo, Los Ángeles, Texas también. Pero especialmente toda la región de California tiene este problema. California es como la meca de los sueños, ¿no? Allá está Hollywood. Bueno, o sea, es un estado pues que es exuberantemente rico y también exuberantemente pobre. O sea, yo creo que California recibe una buena, sí, es una buena cantidad, no poquita, una muy buena cantidad de inmigrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos y de otros lugares, o sea, afrodescendientes inclusive, aparte de los chinos que están en todo el mundo y en todas partes. Entonces, esa superpoblación, ese sueño americano, ¿no? Vamos a hablar de Los Ángeles, de San Francisco, de San Diego, principalmente. El fenómeno en San Diego no es tan pronunciado como en Los Ángeles y en San Francisco. Entonces, cuando hablamos de los sin techo, de los norteamericanos que viven sin techo, entonces desde esta latitud nuestra nos figuramos los cordones de miseria que rodean, por ejemplo, las grandes ciudades en Colombia, que tiene que haberlo en Uruguay, que lo hay en Argentina, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Brasil, las favelas, en Venezuela ni se diga. Entonces, a nivel de nuestro continente y en Centroamérica es la misma historia, desde México para abajo, mejor dicho. Es la misma historia. Alrededor de las ciudades se van formando, ¿no? Por la marginalidad, exactamente. Sí. No se asienta tanto en el centro. Por ejemplo, en Bogotá hay una calle que es la que llamaban del Bronx. Ya esa ahora la quitaron, sacaron a todo el mundo de ahí, pero fue como pegarle una patada a un avispero. Se esparcieron por toda la ciudad y ahora tienen otros sectores. Pero en sí el problema no se acabó. Lo mudaron de lugar.
se lo endosaron a otros vecindarios. Pero la marginalidad de las ciudades nuestras están en los extramuros de la ciudad, ¿no? Cuando el Papa Francisco habla de las periferias. Quienes no viven en las periferias, y eso sucede igual en Estados Unidos, ¿no? Uno observa una ciudad de esta ciudad, una cosa descomunal, súper moderna, de unos carros muy buenos, de una gente que aparentemente vive muy bien, centro de comercio, de las estrellas famosas del cine y el espectáculo, toda esta cantidad de vida exuberante, ¿no? Donald Trump, ¿no? Uno se imagina a Trump en Hollywood, ¿no? y en Las Vegas, y toda esta cosa. Ellos tienen su marginalidad, pero la tienen en los centros de las ciudades, no en las periferias. Y esta gente se ha ido instalando, estas personas se han ido instalando en carpas, en cubículos, en sus propios carros. Entonces yo conversaba ayer con un sobrino y me decía que eso era más que todo un problema que no era como en Colombia, que la pobreza en Estados Unidos no era como la pobreza que vemos en Colombia, o Sudamérica, o en Centroamérica, México, porque bueno, nosotros aquí tenemos una pobreza extrema, pero prácticamente como que se nos hace natural, y como están los extramuros, no se la atraviesa usted siempre, entonces a no ser que se meta en ciertos sectores, entonces usted puede vivir en una burbuja, ¿no? Y si no sale de su burbuja, no se entera qué pasa afuera de ella. Allá no, allá se lo están encontrando en las calles del centro de la ciudad, líneas y líneas enteras de carpas y cubículos y automóviles. Entonces él me decía que es un problema de salud mental en Estados Unidos y de drogadicción. Sí, puede ser. Pero yo, documentándome un poco sobre el asunto, o sea, de canales de buena fuente, hay algo más que salud mental y drogadicción en esto, y es un fenómeno que es ansiedad, depresión y soledad. O sea, esos fenómenos parten de familias desajustadas, de mujeres y hombres que se fracturan sus hogares y quedan prácticamente en la calle. Entonces pierden su capacidad que unidos tenían para sobrevivir, porque es que estamos hablando de que más de 26 millones de norteamericanos tienen más de 2 trabajos. Sí. Y estamos hablando de que una renta en Los Ángeles puede estar alrededor un apartamento, ustedes se imaginan. Un apartaestudio, nosotros vivimos en una mansión. Sí, un monoambiente. Comparado con lo que se ve. Que es una habitación con una kitchener, que es la cocina integrada, y un bañito, pues está casi en los $2,000. Casi 3,000. Porque tenemos una inflación del 30%. Entonces, eso que ha generado en el país, los salarios no han subido con la misma velocidad con que ha subido la inflación. La inflación dispara los alimentos. Hay personas que no pueden tener sino una sola comida al día, y uno dice, no, ese tipo es un indigente, ¿no? Y debe soplar crack, ¿no? Resulta que no. De los entrevistados que estuve viendo, y no en una sola fuente, sino en varias fuentes, me quedé sorprendido de que es gente que tiene todas sus capacidades. Es más, que han vivido en apartamentos muy cómodos, y que los dueños de esos edificios los han sacado porque ya llevaban 10, 12, 15 años más viviendo en esos apartamentos. Les han pedido los apartamentos para poderlos alquilar muchísimo más caros, y cuando se ven afuera no encuentran cómo pagar una renta, o pagan la renta o comen, y si tienen un problema de salud es una cosa tremenda. Entonces resuelven vivir en sus carros. ¿Y usted qué se imagina? ¿Un cacharro espantoso, viejo, destartalado?
mejores carros. No, ¿Mm? para nada. Es tremendo auto. Y es que, mire, en un informe publicado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, dice que, por ejemplo, en el estado de Nuevo México, en especial en Albuquerque, Sí. hay un aumento del 48% en el número de habitantes de la calle. Es decir, estamos hablando de que en enero había 3.850 personas de más viviendo en la calle en esta ciudad. Y que, por ejemplo, en todo el país se hablan ya de cifras superiores a los 500, ya le digo, 582.000 personas en todo el país. Y estamos hablando de la primera economía del mundo, ¿no? Ahora, tú ahora mencionabas las causas por las cuales las personas se quedan sin hogar, y las tres que puntean en Estados Unidos son la pobreza, el desempleo y la falta de vivienda asequible, que es lo que estás diciendo tú en este momento. Exacto, asequible. Que no... Entonces, pero hay una cuestión, sí, dime. No, sí. Ya, hay una cuestión que es bien curiosa en todo esto, es que es una crisis de salud y de vivienda, porque la salud es costosísima. Desde luego, las iglesias, Estados Unidos tiene una proliferación de iglesias cristianas, protestantes, por montones. Entonces, ellos tienen programas de ayuda a estas personas, ¿no? Digamos, por sectores, comedores comunitarios. Dicen que ha ido en aumento la cantidad de gente que hace fila para esos comedores comunitarios. Hay los albergues. Entonces uno dice, bueno, pero en vez de quedarse en la calle, ¿por qué no van a un albergue? El albergue, comentaba una señora que vive en su carro y que mostró el apartamento, el edificio de apartamentos donde vivía antes de terminar en la calle. Entonces ella decía que los albergues tienen demasiados problemas porque ahí se reúne todo el mundo. Entonces a medianoche una persona puede pegar un grito, levantarse corriendo desesperada, bueno, una cantidad de cosas porque se reúne gente de todo lado, y que además el robo también es una de las características que tienen estos lugares entre ellos mismos, ¿no? Usted se queda dormido y de pronto tiene alguna cosita y el otro viene y se la afana. Sí, el albergue es y aparte de eso, que pierden como independencia. Claro, porque les toca Exacto, someterse y pierden como a un independencia horario. porque y a un mando, digámoslo así. Primero de todo tienen que ir Entonces, a la iglesia. todo es, Tienen que asistir a la iglesia, eso es lo primero, ¿no? entre otras cosas. Sí. Exactamente. Entonces Pero prefieren mira que ellos esta realidad contrasta, por ejemplo, con España, en donde se cree que al menos 33.000 personas viven sin hogar solamente en Madrid, por ejemplo. Entonces, esto contrasta porque realmente el fenómeno del homeless, de la persona sin hogar, de verdad está siendo ejemplar, o sea, está tomando como un ejemplo, o se toma como ejemplo lo que está pasando en las calles de Estados Unidos, ¿no? Que era un poco tú, también lo que mencionabas tú al comienzo, de que era la opulencia de la ciudad, y voltea a la esquina y tienes el montón de carpas ahí, con la gente viviendo, ¿no? uh-huh, debajo de los puentes, debajo de las líneas de los metros, y en hileras en barrios residenciales inclusive. Estuve viendo en uno de estos documentales, estuve viendo una pareja afrodescendientes que viven en la calle, tienen 3 hijos y está embarazada del 4º. Viven en la calle, ambos tienen trabajo. No es que están con la mano así estirada a ver quién les da una limón, no, ambos tienen trabajo. Pero viven en un cubículo que tendrá por ahí, no alcanza a tener 1,70 m, 1,60 m de alto. Póngale usted póngale un cubículo de 1,50 al cuadrado, más o menos, 1,60 al cuadrado. Dígame usted, ¿quién vive en esas condiciones? Una familia entera metida en eso cuando hace esos calores tan terribles y todo esto. En una calle, en un andén.
Pasa es que en Estados Unidos, me comentaba mi sobrino, la calle es de todos, pero sin embargo la policía ejerce presión sobre los que se instalan en la calle, sino que cuando ya es demasiado abundante la cantidad de gente que hay, no tienen soluciones, tienen que dejarlos. A esta familia llegó una de esas organizaciones de las iglesias de unos mormones y les llevó y les instaló en ese mismo lugar una casita de madera, ¿no? Que ya tenía puertica, ventanas, y los vecinos llamaron a la policía hasta que lograron hacerlos salir de ahí, que porque era su vecindario, que no lo querían ver más ahí, que no sé qué. O sea, no decían nada cuando estaba viviendo en un cuadrado de cartón. Y apenas tiene ese pobre hombre en el andén una casita con su mujer, entonces los vecinos que viven en sus casas pues no son tan flamantes las que se veían ahí, pero son casas buenas, digamos, para hablar en Colombia de un estrato 4, ¿no? A viviendas con aire acondicionado. Viven bien, en cambio estos otros no tienen nada. Hay una cuestión muy, muy singular que ha catapultado esto de los sin techo, y es el hecho de que en los Estados Unidos una persona, si se atrasa 2 meses de arriendo, el dueño puede pedirle la vivienda, el inmueble. Y si se rehúsa a entregarlo, viene la policía y literalmente lo saca para la calle. Ajá. La policía. Y no llega un escuadrón antimotines ni nada de esas cosas, que chévere. Le dice al dueño cambie las guardas y le dan 24 horas a la persona para que saque ella misma sus cosas. Porque si tienen que llamar un personal para que desocupe la casa, le cargan a ellos esos gastos, al que tenía arrendado. Y esa persona entra porque comentaban que en Europa no sucede eso. En Europa, por ejemplo, cuando tú vas viajando y quieres ir buscando casares, ¿no? Los casares allá son casas adecuadas como albergues, es muchísimo más barato que un hotel y son muy cómodas. Pero entonces tú las encuentras en internet y puedes reservar por internet. Y miras la reseña. Entonces ellos se cuidan mucho en la atención, especialmente en Grecia, en Eslovenia, ¿no? Se cuidan mucho de la atención para no tener de un turista una reseña negativa que pueda hacer desistir a otro de tomar el servicio. En Estados Unidos sucede eso, pero con los que quedan reportados la 1, 2 o 3 veces que hayan incumplido, y el valor por el incumplimiento del arriendo y el tiempo que se demoraron en pagar. Sí. Y una persona, cuando tú llegas a alquilar una vivienda, eso también tiene a mucha gente en la calle, no son poquitos, tiene a mucha gente en la calle que tiene trabajo pero que está viviendo en su carro. Entonces cuando estos llegan a solicitar el arriendo, entonces el dueño del inmueble mira en el internet, porque le aparece sin ningún tipo de restricción, y le dice no, yo a usted no le puede alquilar porque usted tiene estas reseñas. No encuentran quién les alquila. Sí, eso en entonces Estados Unidos, eso pues hay diferentes estados con diferentes leyes, ¿no? Y precisamente eso que estás diciendo tú es en California y en Los Ángeles especialmente, allá hay esa calificación de alquiler, en Las Vegas también, y no se puede acceder a la vivienda, es terrible. Entonces el sueño americano del que habló durante todo su gobierno Donald Trump, que dijo que iba a volver pues a la exuberancia del sueño americano, uno tiene que plantearse un poquito y mirar desde diferentes ángulos de visión cómo se ha ido desarrollando los Estados Unidos como sociedad, ¿no? Es un país de inmigrantes con una población que se creen puros y desprecian a los otros inmigrantes cuando... Bueno, pero en su totalidad, ¿no? Todos se han bajado de los barcos. Eso que dices tú es un sector de la población, ¿no? También en Estados Unidos hay gente que sí entiende el proceso migratorio y que acepta
a los inmigrantes, ¿no? Sí, sí, claro. Así como, por ejemplo, Sí, no, allá o sea, nació, yo nunca... allá No. nació en esta loca posmodernidad la maldición del movimiento queer y de toda esta cosa del wokismo y toda esta vaina nació allá, y eso es un virus, un crimen, pero también hay personas que pues la tienen muy clara, ¿no? Sin Y el embargo, Ku Klux Klan. y el Ku Klux Klan Sí. también. Sin embargo, lo que sí es claro es que sí hay un colapso, y especialmente si nos centramos, por ejemplo, en California y en Los Ángeles, nos damos cuenta de lo que es la burbuja inmobiliaria. En Estados Unidos, en Los Ángeles, todos los años aumentan los alquileres. Entonces es imposible que las personas sigan el ritmo de esos alquileres, ¿no? Es difícil para quien se gana un sueldo manejar el tema de una inflación del 2.17% o una renta per cápita del 56% más o menos, y con una tasa de paro del 4%. Pues realmente es difícil asumir esa relación de un alquiler. Por ejemplo, lo decías tú, aquí hay unos datos sin la inflación de $1,807 por un apartamento de una habitación en la ciudad, ¿no? Entonces, para poder trabajar, pues hay que estar en la ciudad, entonces pagas eso. Pero ¿qué pasa si apenas te ganas 1,500, 1,600, ¿no? Con 300 es difícil vivir. Y si el año entrante ese departamento ya no cuesta 1,800 sino 2,000, y tú lo estabas diciendo ahorita, te sigues ganando los 1,500, pues ya se te complica la cosa porque te quedan 500 para sobrevivir. Y 500 para sobrevivir no te van a dar para vivir, ¿no? Entonces ahí hay un colapso, pero es un colapso que no se nota porque la gente como que se queda en la opulencia, ¿no? Y normalizan esa situación. Sí, o sea, exactamente. Entonces les parece, lo reducen a estos son enfermos mentales, son vagos, quieren vivir en la calle, son drogadictos. Y resulta que sí los hay, ¿no? Hay problemas gravísimos con el crack y el fentanilo. Sí, que son los que zombies. es lo que... Exactamente, que eso es una cosa terrible. Pero eso, ¿por qué tiene tanto auge y consumo ese tipo de sustancias? Porque esos no se pueden dar el lujo de consumir el polvo blanco que fabricamos aquí. Entonces, no les alcanza la plata. Estas otras cosas sintéticas sí. Pero esa es una forma de escaparse de esa realidad oscura. Mire, hoy conocí a un señor y me pareció una cosa muy curiosa. No lo conocí, no me lo presentaron, pero estaba esperando que me hicieran un servicio. Y llegó al lugar y conversó. Un hombre de 84 años de edad. El tipo había sido dueño de unos asaderos de pollo muy famosos aquí en esta ciudad, y se quedó el hombre de la noche a la mañana sin un peso. Después de tener una casa muy buena, los hijos se le alzaron con todo y lo abandonaron, y el hombre vive solo en una pieza, ya no tiene carro, ya no tiene negocios, una escasa rentica de la cual vive con mucho esfuerzo. Pero ese hombre, su salud mental no está bien. O sea, por la forma de hablar y lo que decía, él está esperando, decía que él estaba buscando a alguien que le metiera un balazo porque quería morirse, pero no se atrevía a matarse él mismo. Ya. Entonces son un tipo de estos. Ese hombre no va a coger las drogas. Pero hay otras personas que sí lo hacen en el transcurso de su vida. Sobre todo esas sintéticas que son tan accesibles como comprarse usted una botella de alcohol, alcohol. Estamos hablando de $1.50 por la dosis. Exacto. Y mezclarlo con esta vaina, con gaseosa,
y tomárselo, porque no tiene usted con qué comprar una botella de aguardiente, de licor. Ujú. Entonces, ¿qué le produce todo eso en el organismo? Eso, digamos, esa sustancia que huelen aquí, que se llama la solución, el boxe, la solución, es un pegante, un pegamento. Sí, todos los sintesoides. Entonces, todo eso les produce, exacto, todo eso y esas drogas les produce un estado, los saca de la realidad. Sí, realmente no saben si están sufriendo en el fondo de su alma, de infiernos peores que si no consumieran eso, pero por lo menos como que no son tan conscientes de lo que les está sucediendo en medio de toda esa... Y llegan a las sobredosis que los matan. Claro, porque una de las cosas ¿De dónde viene? Una de las Sí. cosas que hace ese tipo de sustancias, como todas las sustancias alucinógenas, atacan una glándula en el cerebro que es donde se segrega la voluntad, por así decirlo, ¿no? Que produce... ¿No es la pineal? La pineal, exacto. La limitan y sí. Entonces el ser humano deja de tener esas ganas de levantarte, de seguir adelante, ¿no? Un poco por ese lado es. Y por otro lado, también hacen cosas como por ejemplo inhibir la sensación de hambre o la sensación de sueño. Entonces la persona simplemente cuando se mete su dosis, pues no le preocupa nada de sus necesidades primarias y por eso deambula. Y así existe. Y ese es el tema. Exacto. Y entonces entre esas cosas, todo eso, entonces todo eso sí contribuye, digamos, a la salud mental de todas estas personas. Pero ¿en base a qué? Yo es que no es, a ver, no es difícil pensar, o sea, no se necesita ser un erudito para pensar de que lo mínimo que necesita un ser humano es salud, un trabajo, nosotros decimos un trabajo digno, un ingreso, ¿no? Y necesita un techo. Cuando a usted le faltan esas tres cosas, la dignidad suya, ¿dónde queda? No, pues es que eso es lo y mínimo, si no tiene una capacidad, exacto, y si no tiene una capacidad muy grande, sin necesidad de sustancias que le transformen la realidad mental, una capacidad muy grande para absorber estas cosas y para buscar soluciones y para no preocuparse si no tiene solución, por ejemplo. Que eso es una de las cosas que rebajaría muchísimo el nivel de ansiedad. ¿No? Si hay algo que no tiene solución, ¿para qué se preocupa uno? Si no se puede solucionar, hay que ponerse a hacer otra cosa, reinventar otra vaina. Entonces afecta directamente la salud mental de las personas y pueden terminar en la indigencia. O sea, ese puede ser un camino a la indigencia. Más berracos los que se sostienen y viven en esos campers, porque este muchacho me decía, no, es que aquí en Estados Unidos hay una cultura de vivir en los campers. Bueno, sí, pero es que un automóvil no es un camper. Un camper, estamos hablando de que es un apartamento, es un apartaestudio con ruedas. Eso es un camper. ¿Ya? En Europa tú los ves, pero la gente sale, amarra su carro del camper y se van y se estacionan donde hay un río, y hay lugares donde se estacionan mucho por los osos, por ejemplo en Rumania. Por los osos tú no te puedes ir a un bosque de Caperucita Roja a caminar por el bosque porque la traga el lobo. Entonces por los osos no puedes hacer eso, irse pues como tan abierto. Entonces se reúnen y encuentras sectores, cuando vas viajando por las carreteras, encuentras sectores donde pueden haber 20, 30 campers en un área y están todos ahí. Pero eso es otra cosa, estamos hablando de turismo de verano, porque este es un país que tiene estaciones y el invierno, por ejemplo, en Rumania es muy fuerte. Entonces, ¿quién se va a ir a hacer un camper en pleno invierno, no? Sí, son otras condiciones. Entonces, por eso, digamos, Los Ángeles, California en general,
Es un estado que tiene todas esas propiedades climatológicas en el año que permiten a la gente el poder vivir en la calle, pero no por su propio gusto, porque es que yo no creo que una persona que haya vivido en su apartamento, que haya tenido sus cosas, que tenga trabajo, que haya levantado una familia, que de pronto se ve que no puede pagar la renta y tiene que salir, si no sale lo sacan, porque es que es sí o sí. Ahí no hay forma pues de decir, no, pero es que espere a ver qué hace. No tiene con qué pagar la renta. Bueno. Entonces, al verse en la calle, en física calle, así estén durmiendo en el carro, en una carpa o lo que sea, con otro grupo de personas en condiciones similares, él tiene que producirle en su interior, en su psiquis, una cantidad de cosas que lo desestabilizan emocionalmente y totalmente. Entonces escuchaba yo de las personas que dicen, entonces no, es que son unos indigentes vagos. No son indigentes ni son vagos. Es que ni siquiera los indigentes de nuestros países son vagos. El Papa Francisco se disfrazó de indigente en Buenos Aires y se fue una noche. Solamente el líder de los cartoneros, de los recicladores, sabía quién era él, y se fue a vivir una noche con ellos, y la experiencia fue tremenda. Buenos Aires, cuando era cardenal primado de Buenos Aires. O sea, se vistió como un cartonero y se quedó aterrado de ver que en Buenos Aires prohibieron los caballos para jalar carretas, porque era, digamos, algo inhumano con los animales. Porque se veía mal a los turistas. Y en la noche las carretas las jalan niños. Entonces, y hablaban sobre cómo ellos tienen como sus propias reglas, ¿no? A veces se atraviesan unos con otros y tienen problemas, porque no vamos a idealizar el asunto, pero se ayudan muchísimo entre las mismas familias y trabajan muy duro. Entonces la gente dice, no, es que esos son unos vagos, ¿va? Quizás vago será el que no hace absolutamente nada y está en una esquina sentado esperando que le tiren una moneda, y sin embargo eso es trabajo. Una persona que se sube a un bus para echarse un discurso, para ver si vende unos confites o le dan una moneda, eso es un trabajo. Hágalo uno a ver si es que es tan fácil. Entonces, en Estados Unidos, estas personas que no son indigentes, que viven en la calle, que viven en sus carros, que viven en carpas, tienen 1 y 2 trabajos, salen a trabajar a las 6 de la mañana y regresan a las 11:30 de la noche. 1, 2 o 3 trabajos, y sin embargo no tienen con qué pagar, no les alcanza para pagar una renta, porque si pagan la renta no comen. Y ni pensar en ahorrar nada. O sea que cuando una persona tiene una eventualidad de física, de salud, la muerte de alguien, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? Entonces pensaba yo, viendo todas estas cosas, que ese país de las maravillas, el sueño americano. Yo conocí una señora en Cali que tenía una casa en el barrio La Flora. Es un barrio estrato 5, casi 6. O sea, ella era hermana de un amigo mío con el que hacíamos montaña. La casa de esa señora por dentro, con todos los lujos habidos y por haber, de cosas traídas de Estados Unidos, con todas las elegancias que usted quiera. Y en Cali era fulana de tal. En Estados Unidos era muchacha del servicio. Su oficio era, ella tenía las llaves de varios apartamentos, entraba hacia el aseo, no sé qué,
y como hay estos aparatos que pueden dejar programar para que los alimentos, para que cuando la gente llegue de trabajar encuentre algo caliente, ese era el oficio de atender camas, arreglar ropa, no sé qué, meter a la lavadora, sacar de la secadora. Pero en Cali era dama de alta cuna y de baja cama, señor, ¿no? Como la canción, ¿no? Amante de un vividor. Sí. Pero así es que trabaja esa gente que se va para Estados Unidos. Para poder mandar 4 chavos a su familia en México, en Centroamérica, en Colombia, donde estén, lo que no atinan quienes están en esos países esperando que el que se fue con el sueño del norte les tire una moneda, no tienen ni la más remota idea de cuánto le toca partirse la espalda para poder trabajar, máxime si no es un profesional, peor si es ilegal. Entonces ese fenómeno de los inmigrantes en Estados Unidos es una cosa gravísima y sobre todo que se ha agravado de unos años para acá, porque es que no son poquitos. Aquí, por Colombia, por aquí pasan hindúes, pasan chinos, pasan de todo por el tapón del Darién para cruzar por Panamá y seguir por Centroamérica. Esa gente va a pie. Era aterrador, uno dice, bueno, por ejemplo, uno dice, ay, yo más o menos camino, ¿no? Entonces, me gusta caminar. Y póngale que me haga un día de una caminata y llego como si hubiera pasado una tractomula por encima y veía uno pasar los inmigrantes que venían de Venezuela rumbo a Ecuador para bajar hasta Argentina a pie, literalmente. Familias enteras. Entonces a Estados Unidos también está llegando, ellos tienen un problema de fronteras muy grande. En la medida en que más gente llega, mayor demanda de trabajo, ahí hay un fenómeno más. Resulta que muchos empresarios en Estados Unidos ya no están tan interesados en producir dentro de las fronteras de Estados Unidos, porque les sale muchísimo más barato ir a instalarse a Singapur o a la India o cualquier país de estos que la mano de obra es muy barata. México. En el mismo México ya está ese proceso también. Exacto. Entonces, ¿qué está sucediendo en los Estados Unidos? También hay una falta de empleo, con una superpoblación que sigue llegando detrás del sueño americano esperando llenarse los bolsillos de dólares. Entonces el muchacho me decía, no, tío, aquí es muy fácil conseguir un carro, el carro lo tiene cualquiera, un carro es una cosa que no es, el carro no es ninguna novedad. Por eso uno ve en todos estos documentales las personas en unos carros, en unos buenos carros, viviendo en sus carros en la calle. Por la noche les tienden los asientos, le abren una colchoneta y ahí duermen. Ya hay inclusive parqueaderos en algunos sectores donde la persona puede ingresar el carro para tener un poco más de seguridad que estar en una avenida. Sí. Porque no falta la delincuencia. Sí. De todas maneras. ¿Sí me entiendes? Y hay quien se le mete a la carpita a robarle cualquier cosa. No hay, ¿no? Eso no es que viven tan sabroso. Entonces, afortunadamente hay quienes les brindan ayudas sanitarias, o sea, odontología, medicinas, alimentación, algunos productos que también les regalan, pero se los regulan, ¿no? ¿Quieres manzanas? Puedes llevar 2 manzanas, no 3, 2. ¿Ya? Y todo eso, digamos, contribuye a que la gente, haya una parte de la sociedad en Estados Unidos que es sensible a esas cosas. Y me dejó pues pensativo un asunto
que me pareció muy simpático, una iglesia de mormones que hacen unos programas en que reúnen unos grupos de muchachos y los ponen a vivir 3 días como viven los habitantes sin techo. Ellos viven en sus casas, con sus comodidades, con sus padres, con toda esa cosa, estudian en la universidad y toda esa cosa, pero les hacen la propuesta y les dicen: ustedes van a vivir 3 días en la calle. No van a tener dinero, no van a tener dónde dormir, no van a estar en la física calle, se tienen que rebuscar y está prohibido ir a mendigar a los restaurantes. O sea, tienen una serie de normas, ¿no? ¿Para qué hacen eso? ¿Cuál es la razón de hacer una cosa de esas? De que más o menos entiendan un poquito, porque cuando uno vive en una burbuja, ¿no? En que todo es bonito, entonces no sabe la realidad de las personas, no la conoce, la realidad de las personas que pasan unos trabajos y unas carencias terribles y no conoce el hambre, no conoce la falta de techo. Y sin embargo, por eso le decía yo una vez a alguien, le decía: hermano, uno va para el cielo y va llorando, ¿no? A pesar de todos los problemas que uno pueda tener y las limitaciones que pueda tener, tiene al menos una capacidad mental para discurrir y para tener otros horizontes de donde pararse y no enloquecerse. Pero hay personas que no tienen eso. Hay pobres con plata, que son peor todavía. O sea, pobres espiritual y mentalmente, con los bolsillos llenos de dinero. Y hay pobres que son también, aparte de su pobreza, no tienen recursos interiores que los logre, buscar la forma de transformarse un poquito, de soñar y de pensar en otras cosas. Y ese sí es un problema grave. Entonces, pues, Ignacio, ¿qué tienes más que aportar sobre esto? No, yo creo que lo hemos dicho todo, pues habría que mirar algo más de datos, ver más la situación, pero yo creo que como un panorama general, creo que está todo dicho y puesto sobre la mesa, ¿no? Sí. Había una región que me causó mucha curiosidad, que son los Apalaches, que era una zona carbonífera, que era en la parte rural del estado de Washington. Ese es del filme que vi sobre eso. Las personas que viven en esa región, ellos tienen una pobreza heredada de la que habló Johnson, imagínense, desde allá. Después de haber sido un sector muy próspero por la explotación del carbón, las minas ya están cerradas, no hay trabajo, y viven en una pobreza impresionante dentro de los mismos Estados Unidos, con los rostros de los norteamericanos. Entonces, y si nosotros recorremos, nos vamos para otros lugares, por ejemplo Nueva York y el mismo Chicago y Florida, no nos vamos a encontrar con menos problemas de tipo social, ¿no? Un monstruo de urbe como Nueva York tiene unos problemas grandísimos. Y yo creo que dentro de todos estos asuntos de salud mental en los Estados Unidos se ha venido generalizando el que de pronto alguien que tiene la facilidad de adquirir las armas del tamaño que se les dé la gana, ¿no? Porque eso por ley, todo ciudadano norteamericano tiene derecho a tener un arma, a poder comprar un arma libremente. Entonces no falta el loco que se le corre el champú de la noche a la mañana, y en vez de pensar en ir a meterse alguna pastillita que lo distraiga, agarra un arma y le da por ir a matar gente. Y es que se ha generalizado un poco eso.
Es otro fenómeno de la salud mental en los Estados Unidos. Entonces yo pienso y una cosa bien curiosa, ¿no? Muchos de ellos apoyan a Trump porque creen que Trump les va a solucionar sus cosas. Que pasaron los años de Trump y siguieron en las mismas. En efecto. Porque Trump dijo que el sueño americano, que el país, de oportunidades, que él pensaba en los otros países, pero que iba a mirar hacia adentro para que su país. Claro, Niquito, hagamos grandes negocios, los que podemos hacer los grandes negocios, los demás que se las arreglen como puedan. Y así pasa aquí en Colombia, en todos los países. Volvemos otra vez a lo que dijimos en alguna ocasión en un programa, que el futuro, ese futuro de la inteligencia artificial y de esos carros inteligentes que usted se sube y tienen, mejor dicho, ¿no? Casi que se casarían con un carro de eso, maravilloso que es. Ese mundo, ese futuro del nuevo sueño futurista de los Julio Verne de ahora, que ya no está a 50, 100 años adelante, sino está 4 o 5 años adelante. No está ni pensado ni construido para la gente pobre. Hay demasiados pobres en el mundo. Esas sociedades exuberantes, lindas, de colores y de luces y de felicidad, marketing, no están incluidos los pobres. No están incluidos. ¿Qué van a hacer con tanto pobre en el mundo? ¿Qué se van a inventar? Pues ya se han ido inventando cositas, ¿no? La ideología de género es una forma de diezmar la población en el mundo. Es la ideología de los vientres vacíos. La homosexualización de buena parte de esta generación, o sea, de convertir en una moda, ¿no? Entonces, y encima de eso una ideología que quieren implantarla, ¿con qué sentido? De que 2 hombres y 2 mujeres no pueden concebir. Por el otro lado el aborto. Por el otro lado los anticonceptivos. Frenando la natalidad por todas las esquinas, mientras hay países que se están desapareciendo. Por ejemplo, en España hay pueblos enteros desocupados porque no hay quien los habite, o de viejos. Es un desbalance, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el Imperio del Norte y este país de locos, de las oportunidades, a ver hasta dónde. Porque lo que uno ve a través de esos documentales, sea lo que sea, póngale, disfrácelo, maquíllelo, arréglale un tricito, lávale un poquito la cara y es que son inteligentes, es gente que tiene problemas mentales, son unos vagos que no quieren trabajar, póngale lo que usted quiera. En un país de esos, donde se supone que es la primera democracia del mundo y de la justicia del mundo, en este momento tienen un infeliz que está aspirando a la presidencia con más de 32 cargos penales encima y otros 3 más que le están sumando, vociferante y loco, y lo adoran, y una muy buena cantidad que puede ascender a más de 25 millones de norteamericanos en la pobreza. Eso no tiende a disminuir. Con esa cantidad de inmigrantes que están llegando y con todo lo que está sucediendo en el mundo, tiende más bien a aumentar. Entonces, cuando la presión sea así demasiado grande, un país de locos donde todo el mundo está armado hasta los dientes, ¿qué puede pasar? Ya tuvieron la osadía de meterse al Capitolio, calcule. Es una sociedad que se puede estallar. Facilito. Entonces,
Estamos muy pesimistas, Ignacio, digamos algo bueno. No, yo creo que el tema pues está bien, yo creo que ya lo abordamos de diferentes puntos de vista y dijimos lo que había que decir. Yo creo que si en un futuro lo tocamos, pues podemos tocar un poco más de datos. Pero está bien, yo creo que está bien. Claro que datos los encuentras en todas partes, ¿no? Sí. Por eso me interesa mucho más que los datos, las cifras, ¿no? Digamos, el sentido social, el alma de este asunto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Hacia dónde van estas personas? ¿Cuál es su gran problema? Que lo dijimos, el problema es ansiedad, es depresión, es soledad. En un país lleno de gente, en ciudades atiborradas de personas, existen personas que están completamente solas, sumidas en ansiedad y en depresión. Familias, no solamente personas aisladas solas, familias con sus hijos. Ahí estaba yo viendo en uno de esos documentales una familia que terminó viviendo en una habitación con 3 hijos. Una habitación, ahí tienen todo en la habitación. Se levantan y la sala tienden la cama y quedó organizada la sala. Y bueno, así sucede también en China, por ejemplo, ¿no? Y en otros países sí, con economías menos fuertes que la norteamericana, se supone, ¿no? Sí. Entonces, pues miremos a ver, Ignacio, de pronto si se nos ocurre, más adelante podemos hablar de algunas cifras y volvemos a tocar el tema, pero la verdad yo creo que lo que surtimos, como tú dices, una buena simbiosis del asunto desde otras perspectivas, ¿no? No el pintor, porque eso abunda. Entonces podríamos pensar, a ver si yo, este tema que estábamos diciendo sobre el dólar, para dentro de 8 días, porque es una cosa que está en furor, porque el asunto del descenso del dólar no es solamente en Colombia. Entonces, ¿cómo va a afectar esas economías? ¿Qué pasa con las importaciones? Podemos ver tocar todos esos aspectos que son bien interesantes y llevar claridad, porque alrededor de ese tema del dólar, aquí en Colombia, y estoy seguro que en otros países es más o menos lo mismo, están aprovechando para especular o para hacer amarillismos y generar pánicos entre las personas. ¿Qué vamos a hacer? Si el dólar sube, nos vamos a reventar. Si baja, nos vamos a reventar. Entonces nos reventamos por todas las esquinas. Entonces podríamos hablar un poquito de eso, de lo que significa el comercio, por qué las cosas suben, por qué las cosas bajan, quiénes se favorecen con el descenso del dólar, quiénes no se favorecen con el descenso del dólar, quiénes con el ascenso y quiénes no. Cómo es prácticamente imposible a estas alturas del partido pensar que el dólar va a ser va a tener, digamos, un remanso de estabilidad. Eso va a estar así, no va a parar. Entonces todo eso mueve los mercados, mueve las posibilidades, mueve las utilidades de las personas, mueve todo. Entonces, ¿qué dices? ¿Hablamos sobre eso dentro de 8 días? Sí, perfecto. Dentro de 8 días la invitación es para hablar sobre el cambio del dólar y ver qué es lo que está pasando con eso en el mundo. Y así pues llegamos al final. Álvaro, no sé si quieres decir algo más. No, que muchísimas gracias a todos los que se conectan y nos aguantan cada 8 días aquí diciendo cosas, ¿no? Hoy no estuvimos muy floridos y muy, ¿no? Bastante lúgubre. No, se evacuó rápido el tema, ¿no? Parecía que iba a ser mucho más, pero se evacuó rápido. Entonces, bueno, está bien. Sí. Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Nos estaremos encontrando
el próximo miércoles nuevamente, una vez más aquí en Punto de Mira. Los dejamos con lo mejor del universo de Madcast y nos encontramos el próximo miércoles aquí en Punto de Mira. Bye bye. Bye, bye.